Amoroso Padre, que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos ante ti, dándote gracias por el desarrollo de este servicio hasta este punto y suplicándote que lo que falta del mismo, Señor, goce de tu respaldo, goce de tu bendición, Señor, y que tú nos puedas completar la bendición que ya has comenzado a derramar sobre nuestra vida en medio de la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido revelación, como siempre, sabiduría y la unción fresca, Señor, fresca, así como cada día caía aquel rocío sobre el desierto. Señor, que tu unción caiga, Padre, para que tu palabra sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les comentaba, estuvimos estudiando en el Instituto Bíblico Jesucristo el libro de Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, y bueno, aquí la compartimos y también en Santa Ana, y vimos cómo el libro de Hebreos contiene 12 secciones bien definidas, 12 secciones bien definidas. Pero además de las 12 secciones, el libro de Hebreos tiene 5 advertencias muy importantes. Y el último domingo que me tocó compartir, comenzamos a estudiar esas 5 advertencias. ¿Se recuerdan? ¿O ya se nos olvidó? ¿Cuántas vimos? ¿Se recuerdan? Ah, bueno. Vimos y comenzamos a ver esas 5 pues, y vimos 2 advertencias que encontramos en Hebreos. La primera advertencia de Pablo a estos hermanos era sobre que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y nos dimos cuenta que las cosas que ellos habían oído y que nosotros pues también hemos oído, en primer lugar es el mensaje de salvación, y en segundo lugar pues era toda la doctrina apostólica que Pablo les había enseñado. Luego también vimos la segunda advertencia que Pablo emite hacia ellos, y esta advertencia era sobre que no debemos de dejar de alcanzar el reposo de Dios. No debemos por nada del mundo dejar de alcanzar el reposo de Dios. Hay un reposo que nos espera, hay un reposo detrás del velo, hay un reposo al final de la caminata que el Señor ha preparado para su pueblo. Y la amonestación segunda de Hebreos es que no dejemos de alcanzar el reposo de Dios. Si se va a perder algo, que se pierda cualquier otra cosa, pero que no se pierda el reposo de Dios para nuestra vida. Entonces hemos visto estas 2 advertencias, y en esta mañana pues yo quiero que consideremos la tercera advertencia. Gloria al Señor. La tercera advertencia. Esta tercera advertencia está comprendida entre el capítulo 5, verso 11 y el capítulo 6, verso 20. Allí en esa porción de la escritura de Hebreos está comprendida
la tercera advertencia. Si usted está tomando nota para después, en un momento de reposo en su casa o de descanso, usted puede leer todo lo concerniente al mensaje de esta mañana. Hebreos capítulo 5 verso 11 al capítulo 6 verso 20. Ahí encontramos la tercera advertencia. Y esta advertencia tiene que ver con guardarnos de la pereza y la apostasía. En esa porción el apóstol Pablo nos advierte sobre la pereza, nos advierte sobre la apostasía, nos amonesta, porque la palabra advertencia es sinónima de aviso, de consejo, de amonestación, de nota, de mensaje, de sermón, de información, de opinión, de exhortación. Entonces, el apóstol Pablo nos amonesta acerca de la pereza y acerca de la apostasía, que según entiendo, hermanos, por lo que hemos estudiado en este curso, son dos grandes peligros que se ciernen sobre la iglesia en estos últimos días. Así como fueron dos grandes peligros para la iglesia en el principio, así son dos grandes peligros para la iglesia en el fin. El peligro de la pereza y de la apostasía. Así es de que vamos a hablar un poco de estas cosas y comencemos, por favor, hablando de la pereza. La pereza espiritual. Voy a hablar más que todo de la pereza espiritual, aunque se incluye obviamente la pereza física para las cosas naturales o materiales. Pero el énfasis aquí está más en la pereza delante de las cosas espirituales o para llevar a cabo las cosas espirituales. Amén. Entonces la pereza espiritual es un peligro para los cristianos del tiempo del fin. Esta pereza tiene que ver con no querer estudiar la palabra de Dios. Fíjese bien, tiene que ver con no querer estudiar la palabra de Dios. Tiene que ver con no querer buscar el rostro de Dios en oración. Y tiene que ver también con no tomar en serio el congregarnos con el resto de los santos. Entonces, básicamente la pereza a la cual el apóstol Pablo se refiere en esta porción que nos ocupará y en otras porciones de la misma carta, esas tres cosas: pereza para estudiar la palabra de Dios. Parece que los hebreos habían caído en eso. Habían caído en un letargo espiritual, habían caído en una pereza espiritual, ya no querían ellos estudiar la palabra, crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, se habían estancado. Por otro lado, pues tampoco querían buscar a Dios en oración, ¿verdad? No estaban ya interesados en mejorar su comunión con Dios, su relación con el Señor. Y hasta algunos habían dejado de congregarse, porque Pablo les exhorta y les dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Entonces, estos problemas estaban aquejando a los hebreos. Por eso, hermanos, Pablo les amonesta, los corrige y les advierte sobre la pereza. La pereza, yo siento que es algo así como un pulpo, ¿verdad?, que atrapa con sus tentáculos al cristiano y lo deja prácticamente neutralizado, inoperante, lo deja inmóvil. Pero eso es lo que Pablo nos exhorta a ellos y a nosotros, a que no dejemos que la pereza nos atrape.
Leamos por favor los primeros versículos de esta porción, Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Bueno, vamos ahí pues. Hebreos 5, 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir. Y se está refiriendo a la doctrina del sacerdocio de Melquisedec. Él, en los versículos anteriores, abordó el tema del sacerdocio de Melquisedec, que no era un tema muy sencillo de entender, y por eso Pablo les dice aquí: acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo tenía mucha revelación, mucho entendimiento acerca del sacerdocio de Melquisedec. Amén. Y por cierto, pues en el curso estudiamos lo que significa ese sacerdocio para nosotros. Pero Pablo les dice acá: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de entender, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este era el problema. Os habéis hecho tardos para oír. Y esa palabra tardos en el idioma original es sinónimo de perezosos. Os habéis hecho perezosos. Ese es también el significado de esta palabra. Para oír, porque debiendo ser ya maestros, imagínense, después de tanto tiempo que él había estado con ellos y los había fundamentado y los había adoctrinado, sin embargo dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales. Qué penoso lo que Pablo les dice acá. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, todos sabemos, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La leche realmente es para los niños, ¿verdad? Pero el alimento sólido, dice Pablo, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lamentablemente los hebreos no habían madurado, se habían quedado como niños. Pablo no les podía hablar acerca de cosas profundas de la palabra, porque ellos no podían digerirlas. Ellos solo podían entender la lechita, los fundamentos, las cosas elementales de la doctrina de Cristo, a pesar de que ya tenían mucho tiempo de estar oyendo al apóstol. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la razón por la que ellos no estaban creciendo, no estaban madurando, no estaban avanzando en su vida espiritual, en su caminata cristiana, hermanos, era por la pereza. La pereza. Y yo quisiera pues esto aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? A nuestra vida y a nuestro tiempo. Muchos de nosotros no hemos avanzado lo que debiéramos haber avanzado por la pereza. La pereza. Estamos atrapados por la pereza para estudiar la palabra de Dios. Estamos atrapados por la pereza para orar y buscar el rostro de Dios. Estamos atrapados por la pereza para poder asistir regularmente a los cultos, congregarnos con el resto de los santos. Algunos de nosotros solo venimos los domingos, ¿verdad? Muy pocos venimos los viernes, pocos los miércoles de doctrina. A veces ni siquiera venimos todos los domingos, sino que venimos un domingo sí, un domingo no, o dos sí y uno no. O sea, parece ser que también ese problema está afectando a la iglesia, y bueno, nos puede afectar a nosotros. Por eso es la amonestación del apóstol Pablo en esta mañana, a través de esta escritura, a que, hermanos, nos guardemos de la pereza, ¿verdad? Luchemos contra la pereza, peleemos contra la pereza,
En el nombre de Jesucristo, parémonos firme contra la pereza y dominémosla, no permitamos que ella nos domine a nosotros en nuestra vida espiritual, porque la pereza espiritual nos va a impedir madurar, nos va a impedir crecer en el conocimiento de Dios, nos va a impedir avanzar en nuestra caminata espiritual, como se lo estaba impidiendo a los hebreos. Bueno, miremos lo que dice el capítulo 6 ahora, por favor, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fijémonos en esto. Lo primero que había hecho Pablo con los hebreos fue enseñarles los fundamentos de la doctrina de Cristo. Él había pasado tiempo enseñándoles sobre el arrepentimiento de obras muertas. Había pasado tiempo enseñándoles sobre la fe en Dios, sobre la doctrina de bautismos, sobre la imposición de manos, sobre la resurrección de los muertos. También había pasado tiempo enseñándoles sobre el juicio eterno. De manera que Pablo, como un pastor responsable, como un ministro responsable, él se había preocupado por los hebreos en enseñarles todo lo fundamental primero, establecer sus vidas sobre los fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Bueno, y esperamos que los hebreos hayan recibido ese conocimiento y hayan sido fundamentados sobre esos cimientos. Pero el problema era que ellos se habían quedado solo sobre esos cimientos, y ahí nomás. Ahí nomás, como el albañil que va a construir una casa y echa el cimiento y ahí se queda, ¿verdad? Y pasa un mes y no avanza, y 6 meses y no avanza, y 1 año y sigue con los cimientos. Así pasaba con los hebreos. Ya no querían avanzar a causa de la pereza espiritual que tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que si ellos no cambiaban su actitud, si ellos no cambiaban su postura, el problema era que ellos no iban a llegar a poseer su herencia. Fíjense bien, Dios tiene una herencia para su pueblo, y tenía una herencia para los hebreos. Pero si ellos no cambiaban su actitud, si no dejaban por un lado la pereza, la holgazanería, el conformismo, ¿verdad? Y despertaban para seguir adelante, y como decimos en Guatemala, ponerse las pilas, ¿verdad? Y seguir adelante, ellos iban a perder su herencia. ¿Sí? Bendito sea Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice Pablo: a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, ¿verdad? Los está regañando. A fin de que no os hagáis perezosos. O sea, él les está diciendo todo lo que yo les estoy aquí, estas exhortaciones, esta palabra, estos consejos, ¿verdad? Si ustedes quieren tomarlo como regaño, pues estos regaños de un padre espiritual, yo lo estoy haciendo a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, reciben su herencia. Pero les dijo, les advirtió: si siguen así perezosos, van a perder su herencia.
Y hermanos, que eso sea también una amonestación para nosotros. Cuidémonos de la pereza espiritual. Esa pereza que no nos deja estudiar la palabra sistemáticamente. Esa pereza que no nos deja buscar al Señor en oración consistentemente. Esa pereza que nos lleva a ser irregulares, ¿verdad? Irregulares en nuestra congregación. Debemos vencer esa pereza, porque nos puede impedir, no solo nos impide el crecimiento espiritual, sino que nos va a impedir llegar a poseer nuestra herencia. Y nadie quiere perder su herencia, ¿verdad? Nadie quiere perder su herencia. Entonces, pero la pereza nos puede causar ese daño. Veamos algunas cosas en la Biblia acerca de la pereza. Quiero que esté conmigo. Vamos a leer algunos versículos y por favor tómelos. Es increíble toda la información que la Biblia tiene acerca de la pereza. Y si la Biblia la enfatiza y le pone mucha atención, es porque es importante que nosotros, ¿verdad?, no permitamos que la pereza nos controle. Vayamos a Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Si usted tiene su Biblia, pues úsela, léala. Si usted no trajo Biblia, ponga toda su atención a la lectura de estos versículos. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Mire, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mire qué advertencia. Primero, tremendo, el Espíritu Santo toma ese animalito, hermanos, tan insignificante. Mire la hormiguita. Y dice: mire, aprendan de ella. Ella tiene una enseñanza para ustedes. Ella tiene algo que enseñarles. Tiene algo que enseñarles. Y lo que la hormiguita nos enseña es a no ser perezosos. A no ser perezosos. Porque ella no es perezosa para nada. Es muy diligente, es muy trabajadora, es muy laboriosa. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora vemos acá cómo la pereza puede llevarnos a la ruina, hermanos, a la ruina. Dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, oh perezoso. Tremendo. O sea, la pereza nos puede llevar a la ruina en todo sentido, hermanos. Amén. A la ruina física, ¿sí? A la ruina física, a la ruina de nuestro cuerpo. Nos puede llevar también a la ruina material, ¿verdad? Que no es ese el énfasis, pero debemos tocarlo, ¿verdad? Puede llevarnos a la ruina económica, a la ruina material por ser perezosos. Pero sobre todo aquí el punto es que nos puede llevar a la ruina espiritual. A la ruina espiritual. O sea, de que no debemos dar lugar a la pereza, hermanos, ni para las cosas materiales, menos para las cosas espirituales. Miremos lo que dice Proverbios 19:15 ahora. La pereza hace caer en profundo sueño. Amén. Y algunos hermanos no vienen los domingos porque se quedan dormidos. La pereza hace caer en profundo sueño. Pero luego dice: el alma negligente padecerá hambre. Yo quiero que miremos aquí una cadenita de 3 eslabones.
Uno lleva al otro y el otro al otro. Aquí encontramos que la pereza lleva a un profundo sueño, y que luego el profundo sueño lleva a la negligencia, y la negligencia termina llevándonos al hambre, al hambre. Fíjese, qué tremendo. Así es de que la pereza, ahí comienza la cosa. La pereza nos hace caer en profundo sueño, el profundo sueño nos hace caer en negligencia, y la negligencia nos lleva a la pobreza, a la miseria, al hambre, al hambre. Así es de que no permitamos entonces que la pereza se apodere de nosotros. Miremos Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Dice: por la pereza se cae la techumbre o el techo, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Bueno, más gráfico no puede ser, ¿verdad? Más gráfico no puede ser el Espíritu Santo acá. Por la pereza se puede caer el techo de la casa, y por la pereza o por la flojedad de las manos se llueve la casa, ¿verdad? Y se puede inundar la casa. Si la persona que está dentro es perezosa, no va a querer arreglar cómo está el techo, no va a querer arreglar los agujeros que tiene la lámina, y hermanos, va a ser un caos esa casa. Pero no hablemos solo de la casa material, de la casa física donde nosotros vivimos, allá en una dirección geográfica. Hablemos de la casa espiritual también. Somos una casa espiritual. Amén. Ahora, por la pereza, esa casa espiritual se puede deteriorar. Por la pereza espiritual, esta casa se puede arruinar, se puede aportillar. Amén. Y pueden entrar a nuestra vida cosas malas, cosas destructoras. Hasta serpientes pueden entrar a nuestra vida, ¿verdad? Si no se cuida con diligencia la casa. Entonces es interesante cómo debemos ponerle cuidado, hermanos, a la pereza para que no se apodere en nosotros. Acordémonos de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5, donde Pedro dice que nosotros somos una casa espiritual. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjese, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, somos una casa espiritual dentro de la cual se le deben ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo. Pero si esta casa está habitada por gente perezosa, esa casa se va a deteriorar, ¿verdad? Y en lugar de que en esa casa se ofrezcan sacrificios agradables al Señor, lo que va a haber dentro de esa casa son charcos de lodo, ¿verdad? Insectos, bichos y cosas así, ¿verdad? Herrumbre o podredumbre, cosas así. Entonces debemos ser diligentes en cuidar nuestra casa, echando fuera de nuestra vida la pereza. Bueno, déjeme leer algunos versículos ya un poco más rápido de Proverbios, y es increíble lo que la Biblia habla acerca de Proverbios. Primero, para continuar, la pereza nos hace malos mensajeros y malos siervos. Muchos de nosotros somos mensajeros. Yo creo que todos somos siervos. ¿Son siervos aquí todos? Bueno, sí. Gloria al Señor. Entonces, pero sabe que la pereza nos convierte en malos siervos, en malos mensajeros. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre
a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Qué comparación más horrible, ¿verdad? ¿A cuántos se les han destemplado los dientes alguna vez? Qué feo, ¿eh? ¿Cuántos han recibido humo en los ojos? Qué horrible. Y así dice la palabra de Dios, que es el perezoso a los que lo envían. La pereza, hermanos, nos convierte en malos, en pésimos mensajeros y en pésimos siervos del Señor. Luego, la pereza es infructuosa. Fíjese que no produce fruto. Proverbios capítulo 13, verso 4. Dice: el alma perezosa desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Sí, el alma perezosa solo desea y desea, pero no alcanza nada, no logra nada, no produce nada, porque la pereza es infructuosa. La pereza no produce fruto que agrade al Señor. Así es de que si nosotros queremos, como dijo Cristo, ¿verdad?, dar fruto, más fruto y mucho fruto, para que nuestro Padre sea glorificado, debemos deshacernos de la pereza. Amén. Y esto ya lo vimos, pero lo repito: la pereza nos detiene en nuestra caminata espiritual. Proverbios capítulo 15, verso 19. Nos detiene, hermano. Mire lo que dice Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Qué tremendo. Vemos como el camino del perezoso es como seto de espinos. Yo trabajé un buen tiempo en el campo, y cuando queríamos que las bestias no se salieran hacia otro terreno, o poníamos un cerco de alambre de púas, ¿verdad?, alambre de púas, pero a veces no teníamos nuevo, entonces sí, púas viejo, y estaban aquí como rotos el alambre. Entonces agarrábamos, cortábamos arbustos de espinas y poníamos ahí espinas ahí como seto, como cerco, ¿verdad?, para que los animales no se pasaban. Y sabe que eso es lo que hace la pereza para la caminata de la persona. Le pone un cerco, le pone espinos ahí para que no pase, para que no avance. Entonces la pereza es destructora, destructiva. Amén. Sin embargo, qué lindo, porque la contraparte de este verso dice, más la vereda de los rectos, ¿verdad?, es como una calzada que no tiene estorbos. Ahí uno puede avanzar, ¿verdad?, pero es el diligente. Entonces la pereza, hermanos, nos detiene en nuestra caminata espiritual. También la pereza no permite que nos alimentemos adecuadamente. Qué tremendo. La pereza no permite que nos alimentemos adecuadamente. Y usted sabe que una alimentación adecuada es necesaria para nuestra salud física y para nuestra salud espiritual, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos, los médicos, pero todos hemos de alguna manera recibido instrucciones acerca de una alimentación balanceada para que nuestra salud esté bien. Pero dice aquí la palabra de Dios que la pereza no permite que nos alimentemos correctamente. Proverbios 19, 24. Ahí dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Fíjese, ni aún a su boca la llevará. El perezoso, o sea, la pereza nos impide alimentarnos y alimentarnos adecuadamente. ¿Qué pasa con una persona que no come? ¿Qué sucede? Se debilita, ¿verdad? Se deshidrata, se enferma,
Y sabe que la pereza es tan horrible que aquí dice el escritor que uno puede tener la comida, mire, la comida ahí en el plato, ¿verdad? Ahí a la mano. Y tiene la comida pues al alcance, pero es tan perezoso que ni siquiera se lo lleva a la boca. Y pensemos en eso espiritualmente también, no solo materialmente, ¿verdad? A veces Dios nos pone banquetes o no nos pone banquetes espirituales. Qué palabra, hermano, qué manjares. Pero somos tan perezosos que solo la miramos. Ah, sí, ahí está, qué rica, pero ni siquiera la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Entonces la pereza es destructora. No permite que nos alimentemos adecuadamente. Ahora, la pereza también nunca cosechará algo bueno, nunca. El perezoso, miren, realmente no tiene esperanza de conseguir algo bueno. No. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 4. Dice: el perezoso no ara de arar, no ara a causa del invierno. ¿Sí? No, hoy no voy a salir a trabajar porque está lloviendo. Está lloviznando o va a llover, ¿verdad? Estamos en invierno, no voy a ir a la iglesia porque me voy a mojar. Entonces dice aquí que el perezoso no ara a causa del invierno. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Pedirá pues en la siega y no hallará. No hallará. Yo creo que la siega viene, el avivamiento viene, la bendición viene, pero aún en medio de la siega muchos no van a tener nada. ¿Cuál habrá sido su problema? La pereza. Desde hoy. Entonces, deshagámonos de la pereza. Otra cosa, hasta ahorita les estoy hablando de cosas que son feas de la pereza y que son dañinas, pero no he llegado al colmo de la pereza. Ahorita llego. Proverbios capítulo 21, 25. La pereza conduce a la muerte. La pereza conduce a la muerte. Dice: el deseo del perezoso, ¿qué le hace? Le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, hermano, la pereza va a conducir al ser humano, al cristiano, a la muerte espiritual. No queremos morir espiritualmente. Amén. Bendito sea el Señor. Otra cosa, la pereza produce miedo y cobardía. Viste que los perezosos son miedosos y cobardes. Y Apocalipsis, creo que es 21:8, dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Pero fíjense, la pereza causa miedo, causa temor negativo, produce cobardía. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 13. Dice: el perezoso, el león está afuera y seré muerto en la calle. ¿Dónde ha visto que hay leones en las calles? Digo yo. Los leones están en las selvas, en las reservas naturales, en los zoológicos, pero en las calles no hay leones, ¿verdad? En las calles de la ciudad no hay leones, pues, pero no, él dice, el perezoso dice: el león está afuera y seré muerto en la calle. Está lleno de temores, ¿verdad? De temores de que le va a ir mal, de que no va a obtener lo que quiere. Entonces mejor no se mete, no se compromete. No, tengo miedo al fracaso. Hermanos, eso es una trampa de ese espíritu de pereza, ¿verdad? Que tenemos que vencer en el nombre de Jesús. La pereza entonces produce miedo, cobardía, temores infundados.
infundados, la verdad que temores infundados. Bueno, además la pereza produce destrucción. Miremos Proverbios 20, 30 y 31. Dice el proverbista: pasé junto al campo del hombre perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Miren, los pone de la mano. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La figura aquí ya no es una casa, ahora es un terreno, es una viña. La viña del perezoso, que también puede ser, hermano, comparada con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra congregación, ¿verdad? Ahora, la pereza produce destrucción. Aquí, por falta de entendimiento y por la holgazanería espiritual, habían crecido en esa viña espinos, obras de la carne, ¿verdad? Ortigas, plantas venenosas, ahí habían cubierto el suelo de esa viña, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Sí, pues, se habían abierto portillos ahí, y usted sabe que, como dice Eclesiastés, el que aportillare, el vallado le morderá la serpiente, porque se meten ahí también las serpientes por espacios en la cerca. Pero esto es causa o resultado, de la pereza. Otra cosa es que la pereza nos ata, nos esclaviza. Proverbios capítulo 26, verso 14 dice: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve sobre su cama. Usted ve que la puerta gira, ¿verdad? Pero no se mueve. Se abre, se cierra, pero ahí está donde mismo. Y el perezoso así es, da vueltas sobre su cama, pero sigue en su cama. Para allá, para acá, pero no se levanta, no activa, no sale, no avanza. Amén. Ahora, la pereza entonces, según este versículo que hemos leído, nos ata, nos esclaviza. De aquí no te mueves, puedes dar vuelta para allá y para acá, pero no te mueves. Como la puerta que gira sobre su mismo quicio. Entonces, la pereza es muy dañina. La pereza también nos cansa. ¿Saben ustedes que los perezosos se cansan? No solo los trabajadores, se cansan también los perezosos. Sí, se cansan. Proverbios capítulo 26, verso 15 dice, pero qué cansancio más negativo, ¿verdad? Proverbios 26, 15 dice: mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Imagínense. Sí. Ay, estoy cansado. ¿De qué? Pues no sé. Pero estoy cansado. Entonces, la pereza cansa también, hermanos. Pero es un cansancio destructor, ¿verdad? Destructor. Ahora, el trabajo cansa. El trabajo cansa, pero tiene una remuneración, tiene una recompensa, tiene una paga. En cambio, la pereza cansa, pero no tiene recompensa, no tiene paga, buena, mala sí. Bueno, la pereza nos conduce a la necedad. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque mire, cuando se habla con los perezosos, ellos no son perezosos. Cualquier otra persona puede ser perezoso, pero el perezoso no es perezoso para él mismo, ¿verdad? Eso es lo que dice Proverbios 26, 16. Dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que lo sepan aconsejar. Imagínese usted. A él se las sabe todas. ¿Por qué no hace el domingo en la iglesia? Se las sabe todas. Por esto, y es más sabio que 7 que lo puedan aconsejar. ¿Por qué no lees la Biblia? Tiene explicación para todas, con sabiduría, entre comillas. ¿Por qué no ayuna? ¿Por qué no vigila? ¿Por qué no ora?
tiene explicaciones sabias para todo. Así dice Proverbios, el que en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Pero hermanos, eso no es sabiduría, realmente eso es necedad, ¿verdad? Por eso regresemos ahora ya al apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, por favor, versículo 11. Gloria a Dios. Pablo dice: en lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia. Hay cosas, hermano, la vida espiritual requiere de diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el pastor Ricardo dio un estudio completo. ¿Se recuerdan sobre las 8 gradas para llegar a la perfección? ¿Con qué comienza Pedro la motivación para escalar esas 8 gradas? Con la diligencia. Con la diligencia. Debemos ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que poner diligencia. Dicen amén. Por eso Pablo dice aquí en Romanos 12:11 que estamos leyendo, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Bueno, entonces, en el nombre de Jesús vamos a pelear contra la pereza, ¿de acuerdo? Sí, no vamos a permitir que ella nos atrape. No vamos a permitir que ella nos atrape y nos estorbe, hermanos, nuestra vida espiritual. Bueno, pero la amonestación de Pablo a los hebreos, como les dije, tiene 2 partes: guardarnos de la pereza, y de qué otra cosa dijimos, y de la apostasía. Es correcto. Así es de que hablemos un poquito de la apostasía. La palabra apostasía, o el concepto apostasía, de apostasía, es el siguiente: es haber estado en la verdad, salir de la verdad y volverse contra la verdad. Es apostasía. Haber estado en la verdad, salirse de la verdad y volverse enemigo de la verdad. Y me gusta mucho porque el pastor Bailey le añadió a este concepto que define la palabra apostasía, le añadió otras 2 palabritas muy interesantes. Dice que apostasía también es una falta de respeto a la ley y al orden. También es apostasía, ¿verdad? Unido a lo que antes dije: falta de respeto a la ley y falta de respeto al orden. Amén, qué tremendo. Ahora leamos, por favor, regresando a Hebreos, ¿verdad? Capítulo 6 ahora. Leamos versículo 4 al 8. Dice: porque es imposible. Mire cómo comienza este versículo. Con qué palabra más fuerte. Porque es imposible. ¿Qué significa para usted la palabra imposible, hermano? Que no se puede conseguir de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjese bien, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Qué tremendo. Entonces, póngame atención. Notemos que Pablo se está refiriendo aquí a gente que una vez fueron iluminados. Número uno, gustaron el don celestial. O sea, fueron iluminados, ¿verdad? Iluminados por el Espíritu Santo. Gustaron el don celestial. Yo creo que el don al cual se refiere aquí es el don de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ellos recibieron la fe, le gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró y selló sus espíritus, o incluso hasta los pudo haber bautizado con la evidencia de hablar en otras lenguas. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron la buena palabra de Dios. Recibieron el mensaje de salvación y la doctrina correcta. Gustaron la buena palabra de Dios y disfrutaron de los poderes del siglo venidero. Quizá vieron hasta milagros. O sea, estamos hablando aquí de gente salva. Pero luego dice, y recayeron. Y recayeron. Y esa palabra recaer en el griego es parapipto. Parapipto. Y significa, así como lo escuche, apostatar. Apostatar. O sea que gente que estuvo en la verdad y después recayeron, o sea, apostataron, como dice el original, parapipto, apostataron de la fe. Dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ay, Dios mío, es imposible. O sea, la apostasía es irreversible. Entonces, qué tremendo. Es un mal que no tiene remedio, la apostasía, porque dice que es imposible que los que han apostatado de la fe, o sea, sean renovados para arrepentimiento. No se les concederá un nuevo arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, Cristo no puede venir otra vez a hacer un nuevo sacrificio por ellos. Ya no, están irremediablemente perdidos. Entonces Pablo está advirtiendo, hermanos amados, a los hebreos sobre este terrible mal, el mal de la apostasía. Y por supuesto a nosotros también nos advierte, porque tanto Pablo como Pedro y el mismo Señor Jesucristo nos advirtieron acerca de que en estos últimos días vendría una gran apostasía. O sea, vendría ¿cómo les puedo decir? Sí, vendría una gran salida. Una salida masiva de la iglesia. Gente que ha estado en la verdad se va a salir de la verdad y se van a volver en contra de la verdad. Sí, o sea que los días que estamos viviendo son días terribles. Una gran apostasía antes de la venida de Cristo. Viene el anticristo y esa gran apostasía. Bendito sea el Señor. Miremos, hermanos, lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucho ojo con esto. Lo que va a causar esa gran apostasía será la aparición de espíritus engañadores. Y particularmente yo lo veo como profetas falsos que hablarán por espíritus
espíritus engañadores, o sea, no por el Espíritu de Dios, sino por espíritus engañadores, falsas profecías, falsas revelaciones, falsas direcciones, falsas directrices que van a estar dándole a la gente. Va a ser una de las causas para que muchos apostaten de la fe. Cuidado con los profetas, por ahí, cuidado. O con las profetas, cuidado. Pero también dice aquí que doctrinas de demonios van a ser causa también de la apostasía. Doctrinas de demonios. Entonces, hermano, cuidado con la doctrina. Cuidado con la doctrina. Debemos observar una doctrina apegada a las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor para siempre. Hay dos palabras que estaba tratando de bajar el archivo, pero esta computadora está algo lenta. Hay dos palabras en teología que son exégesis y eisegesis. Son dos palabras latinas, exégesis y eisegesis. Exégesis es interpretar la Biblia con la Biblia. Eso es exégesis. O sea que lo que vamos a entender sale de la misma Biblia. Eso es exégesis. Un estudio exegético es que un texto va a ser explicado por otro texto mismo de la Biblia. Eso es exégesis. Pero eisegesis es explicar un texto que está dentro de la Biblia con ideas que están fuera de la Biblia. Eso es eisegesis. O sea, esta es la idea del hombre, ¿sí? Entonces el texto lo interpreta según la mente del hombre, según el criterio del hombre, según el entendimiento y comprensión de la persona. Eso es falso. Y debemos tener cuidado con las doctrinas, porque hay doctrinas de hombres y hay doctrinas de demonios que van a ser causa de apostasía en este último tiempo. Tremendo. Vayamos ahora, para ir ya enfilándonos al final del mensaje, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice Pedro, hablando de la apostasía: ciertamente, si habiéndose ellos, una vez más, mire, ellos, escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, es gente que había salido del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conocieron al Señor Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué tremendo. Pedro, aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que a los apóstatas les hubiera sido mejor no haber creído, no haber conocido, que después de haber creído, después de haber conocido, después de haber estado en la verdad, salirse de la verdad y volverse enemigos de la verdad. Qué tremendo, qué sentencia la que les da el Espíritu Santo. Mejor no hubieran creído, mejor se hubieran muerto así, perdidos y condenados como estaban, y no haber entrado y haber recibido todo esto que leímos en Hebreo y después recaer o apostatar de la fe. Porque obviamente el castigo va a ser superior, va a ser algo más terrible. Vayamos a Mateo capítulo 24, verso 10 al 12. Cristo, hablando de esta gran apostasía, nos dice: muchos tropezarán entonces
Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 3 peligros tremendos que Cristo mencionó y que son parte de la apostasía. Muchos tropezarán, literalmente serán ofendidos, muchos serán ofendidos. Muchos serán engañados, y muchos serán enfriados. Tremendo, ¿verdad? Entonces, y por esas cosas van a salir, van a apostatar de la fe. Entonces, hermanos, Pablo les advierte a los hebreos sobre este peligro y nos advierte a nosotros también en estos últimos días sobre el peligro de la apostasía. Es un peligro que con el correr del tiempo se está haciendo más añejo, y al hacerse más añejo es más fuerte. Entonces vamos a tener que pelear contra la pereza y contra la apostasía. Ahora, ¿cuál es el remedio para no caer en apostasía? Creo que Dios nos da las claves para no caer en apostasía. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16. Aquí encuentro yo quizá la clave principal para no caer en apostasía: aferrarnos a la misericordia de Dios. Aferrarnos a la misericordia de Dios. Quiero hacerles una preguntita. ¿Quién creen ustedes que fue el primer apóstata del universo? ¿Ah? Lucifer, ¿verdad que sí? Él estuvo en la verdad, se salió de la verdad y se volvió contra la verdad. El primer apóstata fue Lucifer. Tremendo. Y sabe usted que Lucifer no se quiso revelar solo, ¿verdad? A ver, ¿cuántos ángeles del cielo se arrastró? 1/3 parte de los ángeles del cielo se los convenció y se los arrastró. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, ¿verdad? 1/3 parte los arrastró. Bueno, pero ¿qué pasó con las 2/3 partes que no fueron convencidos? ¿Sabe? Esas 2/3 partes que no fueron convencidas están representadas por los 2 querubines que están labrados a martillo sobre el propiciatorio. Cuando uno mira el arca del pacto, ahí está la plancha de oro sobre el arca, y sobre esa plancha están los 2 querubines, ¿verdad? Con sus alitas extendidas, el uno hacia el otro, ahí en el propiciatorio. ¿Y qué significa la palabra propiciatorio? El asiento de la misericordia. ¿Sabe que lo que pasó es que los ángeles no fueron dominados, conquistados por el enemigo, porque ellos se aferraron al asiento de la misericordia de Dios? Amén. Se aferraron a la misericordia de Dios. Aleluya. Yo creo que esa es una clave importante. Debemos aferrarnos a la misericordia de Dios, porque vea lo que dice Romanos capítulo 9, verso 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestra esperanza está primeramente en la misericordia de Dios. Clamemos: Señor, ten misericordia de mí. Libértame de la pereza, Padre. Ten misericordia de mí. Guárdame de la apostasía, Señor. Ayúdame, Padre. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. ¿Verdad? Entonces clamemos y aferrémonos a la misericordia del Señor para no caer en los tentáculos de estos pulpos infernales. Pero hay otra clave. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12.
La otra clave para no apostatar de la fe, hermanos, primero ya les dije, es aferrarnos a la misericordia del Señor, pero segundo es desarrollar un profundo amor por la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Un profundo amor por la verdad es una clave importantísima para no apostatar de la fe. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10 al 12, hablando del anticristo y del misterio de la iniquidad y de la gran apostasía que viene con él. Dice que él vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gente, los que se van a perder es gente que no ha recibido el amor de la verdad, no ama la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo. Entonces, una clave fuerte para no apostatar es amar la verdad y amar la justicia. Gloria a Dios. Amar la verdad y amar la justicia. Gloria a Dios. Así es de que, hermanos, sobre esto trata la tercera advertencia de Hebreos: guardarnos de la pereza y guardarnos de la apostasía. Debemos entender que la pereza y la apostasía están relacionadas. Yo estaba analizando eso. Yo creo que la mayoría, si no todos los apóstatas, van a ser perezosos. Todos. Porque por la pereza de no amar la verdad y estudiar la verdad, van a ser fácilmente engañados y sacados. Entonces, la pereza y la apostasía están relacionadas. Si somos perezosos espirituales, si no estudiamos la palabra de Dios, si no buscamos el rostro del Señor en oración, y si no nos congregamos regularmente con todos los santos, corremos el riesgo de ser vencidos, ¿verdad? Ser vencidos por la pereza y también por la apostasía. Amén. Entonces, queremos entrar por las puertas del cielo y estar con el Señor por toda la eternidad. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero tenemos que pelear contra la pereza espiritual y contra la apostasía. Pongámonos de pie. Esta es la tercera amonestación de Pablo a los hebreos y a nosotros. Vamos a seguir en la próxima ocasión con la cuarta. Pero hoy vamos a orar. Si hay alguien que quiere pasar adelante, queremos abrir el espacio para que pueda venir. Quizá necesite pedir a Dios ayuda para vencer la pereza. Quizá necesite pedir a Dios discernimiento para no caer en la apostasía. Quizá necesite fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? No quedarse, no estancarse, menos retroceder. Dios nos libre de retroceder. Entonces, si usted necesita venir ante el Señor, vamos a que mientras mi hermano Alex alaba a Dios, adora al Señor, ministra, y con la alabanza se propicia un ambiente precioso, precioso, para que el Señor nos ministre, entonces estaremos orando.
estaremos orando.